Bien, Día Internacional de la Lengua de Señas. Se celebró la semana pasada y nos pareció muy importante hablar de este tema hoy en día, donde tanto se habla de la inclusión, donde tanto se habla también del respeto, de el cómo facilitar la vida para absolutamente todas las personas. Y hoy estamos en compañía de una amiga a quien queremos muchísimo aquí en el programa, que es nuestra Andrea Mosquera, intérprete de lengua de señas. Yo creo que no necesita presentación porque ustedes la identifican. Y tenemos dos personas sordas con nosotros que nos acompañan, que son Marlene Gallo, que es además profesora de lengua de señas, y Roberto Escobar, quien es director de la Asociación de Sordos de Antioquia. Bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, mucho gusto estar acá. Lo primero, André, se nos planteaba la inquietud. ¿El lenguaje de señas es internacional? ¿Se habla igual en señas en inglés, en español, en cualquier idioma? Bueno, yo voy a responder. Es importante primero tener una claridad, que no se diría en este caso lenguaje de señas, sino lengua de señas, porque es un idioma con una estructura y nuestra identidad sería en este caso lengua de señas. Correcto. Okay. Bueno, y yo quiero agregar algo. Dice Marlene, bueno, la lengua de señas colombiana no es universal. En cada país y según el idioma tienen su propio idioma, su propio dialecto y su propia lengua de señas. No es universal, es de cada país, porque según la cultura, según el espacio, el territorio en el que vivan, van desarrollando su lengua de señas y van haciendo sus códigos, sus acuerdos lingüísticos. Claro, porque me imagino que hay algunas palabras. Sí, Ya, sí. ¿cierto? No, yo lo puedo hacer, sería que tú hables. Me imagino que hay algunas palabras que por modismo significan cosas diferentes. Sí, claro que sí. ¿La lengua de señas es solamente para las personas sordas? Sí, es un idioma propio de las personas sordas, pero también lo compartimos con los oyentes, con la familia, con las personas que nos rodean y quienes quieran aprender a comunicarse en lengua de señas con las personas ¿Sabes sordas. cómo nació? Eso te iba a preguntar. Ok. El origen de la lengua, bueno, inicialmente no había una lengua de señas, pero sale acá en Colombia la ley 324 que difunde, da un reconocimiento a la lengua de señas y a las personas sordas, y de ahí comienza como toda una trayectoria para mostrar. Pero también en Francia, en este caso la cuna de la lengua de señas, que sería Francia, allá fue donde inició todo este movimiento, luego se regó hacia los Estados Unidos y poco a poco se fue regando en todos los países. ¿Cómo así? Dale, Sandrita, tú primero. Es que estaba pensando en el tema de, pues cada vez somos más incluyentes con el tema de la lengua de señas. Hoy televisión, sobre todo regional, a la nacional creo que le queda faltando tener esa televisión en donde todos y todas puedan verla y disfrutar. ¿Qué hace falta? O sea, ¿por qué todavía tenemos ese retraso en el tema de lengua de señas? Marlene, no sé si quieres responder. Bueno, yo pienso que hace mucha falta este tema de inclusión, y no deberían delimitarnos solo a un programa de noticiero. Acá en Teleantioquia nos han dado mucha oferta, algunos programas, pero no nos sentimos todavía a gusto con este tema, porque nos falta que sea más grande, porque somos más visuales, entonces el recuadro es muy pequeño y para nosotros se dificulta mucho el hecho de que lo podamos ver. Además también que es muy tarde, porque todo el día estamos trabajando y estamos como destinados a un solo noticiero a las 11 de la noche. También quiero agregar algo, dice Roberto, es muy importante esos programas de información de interés general, que ese medio de comunicación nos dé un poco más. Sí hay un avance, pero nos falta un poco más. Está el closed caption y me parece bien, pero para mí es más importante la lengua de señas porque es más claro y se refiere a mi conocimiento y a mi estructura y a mis habilidades. Bueno, Yo quería eso en cuanto a preguntarles- televisión, Sí. pero en los otros escenarios de la vida, cuando ya nos salimos de la pantalla y en la vida real, la dificultad o la facilidad de contar con lengua de señas y con
No contamos con lengua de señas, siempre hay una barrera, siempre tenemos barreras. Sí hemos mejorado, no lo podemos negar. La universidad nos ha abierto espacios, Universidad de Antioquia ha venido abriendo algunos espacios, otros institutos, digámoslo así, para aprender. No es una apertura completa, pero vamos paso a paso aprendiendo. Eso también depende mucho de las directrices del gobierno y poco a poco cómo vamos siendo incluidos. En cuanto a tema de salud, es muy difícil, hay una barrera impresionante en el tema de salud. Marlene dice, pues yo quiero agregar algo. En muchos espacios hay muchas barreras, pero sí es muy importante algo, que nosotros reconozcamos y entendamos que la ley 1618 establece que todas las entidades públicas deben de tener un reconocimiento hacia las personas sordas y contar con ese servicio de interpretación. Y la ley 982 del año 2005 también nos dice lo mismo, que todas las personas sordas, ciegas o con alguna discapacidad deben de ser incluidos en la sociedad. ¿Por qué digo estas leyes? Porque de esta manera las personas nos vamos haciendo más conscientes y vamos incluyendo de mejores maneras. Yo quiero me quito el sombrero. Yo quiero mucha. Sí, es increíble cómo una seña tiene una frase tan compleja. O sea, esto es un universo completo. Grandísimo. Y toda mi admiración de verdad, porque, o sea, uno sobreponerse a una sociedad que exige tanto todos los días y para nosotros a veces es complejo. Ahora para ustedes ustedes no se deberían de adaptar a la sociedad se debería adaptar a ustedes. Con eso yo quería preguntarles precisamente eso. Quería preguntarles desde el punto de vista personal, ¿cómo fue y cómo ha sido la formación para poder llegar a los puestos que hoy ocupan, a los lugares y al final a representar a tantas personas con la misma discapacidad en nuestro país? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo nací sordo. Antes de los 15 años fui oralizado mucho tiempo. Hoy es ilegal oralizar, pero bueno, ya después de los 15 comencé a aprender la lengua de señas y a socializar en lengua de señas. Tuve contacto con sordos de diferentes países y tuve como algunas experiencias para ir aprendiendo la lengua de señas y mejorando en cuanto a la estructura gramatical, ya vamos. Y desde niño no había ese conocimiento lingüístico que hoy los niños aprenden, pero pues no era muy claro porque no tenía ese conocimiento de la lengua de señas. Hoy que ya estoy adulto, que he crecido, que he tenido fortalezas, que he tenido contactos y experiencias, me he llenado de todo eso para poder hoy representar a mi comunidad. ¿Qué es eso de oralizar? Lo que pasa es que inicialmente las familias nos acostumbraban como a hablar, a decir mamá, papá, hable, y los llevaban horas enteras a terapias o días enteros a terapias porque los papás de las personas sordas no usan la lengua de señas. Mi hermano también usaba como algunas palabras para oralizarme. Hoy ya sé que no he renunciado al oralismo y manejo la lengua de señas. Bueno, yo quiero agregar algo. Inicialmente, de hecho, era prohibido hacer la lengua de señas, era prohibido que las personas sordas hiciéramos lengua de señas porque se decía que no era un pensamiento estructural y nos obligaban a hablar, Voy a hacer como una metáfora con una guitarra. Cuando una guitarra no está bien alineada, no suena bien, pero nosotros tenemos las cuerdas vocales bien organizadas, pues las tenemos bien, estamos sanos, entonces nuestra estructura fonológica está totalmente bien, solo que como no escuchamos, no sabemos pronunciar las palabras. Y por eso es que nos enseñaron como ese oralismo para que aprendiéramos, y de ahí surge la Ley 324, a la que agradecemos muchísimo, porque difunde y agradece la lengua de señas para que todos promueve la lengua de señas para que todos podamos adquirir conocimientos. André, ¿dónde aprendiste tú? ¿Y cómo nació ese interés tuyo por ser intérprete? Yo voy a hablar un poquito, voy a tratar de hablar un poquito y explicar un poquito porque para no dejarlo sin la lengua de señas. Claro. Mi origen nace hace muchos años, hace 20 años.
con la idea y el propósito como de ayudar a las personas sordas, más en un ambiente como religioso, pero ya después fui cambiando y fui aprendiendo. Mi gran maestra de vida es Marlene, que me enseñó muchas cosas cuando estuve estudiando en la asociación, me enseñó muchas cosas y ella me ha corregido y me ha dado mucho. Marlene, Roberto, muchos sordos que han sido mis profesores. ¿Pero en tu familia hay personas que tengan problemas de audición? En mi familia no. Ajá. O sea, fue vocación lo tuyo. Sí. Misión de vida. Ay, no, qué belleza. En una oportunidad, bueno, quisiera aprovechar la presencia de los invitados para que hablemos de la Asociación Nacional de Sordos. Aproximadamente, ¿cuántas personas sordas existen en Colombia y cómo es la situación de ellos actualmente con respecto a la lengua de señas y a la inclusión A las oportunidades. en la sociedad? Bueno, Marlene, bien pueda. Qué suerte que me preguntas porque ayer en clase estuvimos hablando sobre el tema, cuántas personas sordas habían en Colombia. Es un aproximado de 500.000, pero es un subregistro porque desde el INSOR, el Instituto Nacional para Sordos, no se ha hecho como una encuesta actualizada y según el DANE, hay aproximadamente 800.000 personas sordas, pero no tenemos algo actualizado. Además también faltan algunos sordos que viven en los pueblos, en las veredas, en los corregimientos lejanos que no saben ni siquiera, no han sido alfabetizados. Entonces no tenemos un registro real, sino que ese es el más o menos. Uh-huh. Y en la parte laboral y en la parte de la inclusión. No, aquí sí ya intervengo yo. En cuanto a la inclusión, se hacen algunos proyectos, hay algunas normativas de inclusión, de acceder como al trabajo, pero en cuanto a las empresas o cuando llegamos a las empresas, que hay muchas empresas que tienen como esa apertura y saben y conocen como esas capacidades que tienen los sordos y esas habilidades de concentrarse en el trabajo, pero también está esa confusión del desconocimiento. Hace falta mucho aprendizaje y mucho conocimiento de las personas sordas para estar sensibles y poderlos incluir de una manera diferente. Quiero aprovechar también para preguntar algo. Seguramente a todos nos ha pasado, vamos de pronto en el carro y se acercan personas con tarjetas de sordos pidiendo ayuda económica. ¿En nombre de la asociación? Sí, en nombre de la asociación. Como vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a desconfiar, a veces uno no sabe si es real o no es real. ¿Estos personajes tienen vinculación directa con la Asociación de Sordos o son iniciativas individuales? Yo voy a ser muy prudente, tengo que ser muy prudente con el tema. Yo sé que hay muchas personas en los semáforos, digámoslo así, que están vendiendo confites o que están tratando de rebuscarse la vida, pero cuando está el logo de la asociación o cuando está en el nombre de alguien, sí me parece un poco delicado porque no los conocemos, no tenemos esa autorización. De hecho, desde la asociación tenemos como, desde los estatutos de Asanso, como esa prohibición. Y si alguien se da cuenta de eso, ya sabe que lo vamos a denunciar, porque si nos damos cuenta de alguien que está haciendo eso, lo vamos a denunciar porque no es correcto. Además, yo quiero agregar algo. Siempre que me encuentro a alguien en un semáforo, yo le hablo en señas y nunca saben señas. Nunca te responden. No, o sea, no sabe, pues yo veo un sordo y inmediatamente le hablo. Ventaja. Claro, Mira y le cómo- hago y nunca me responden, entonces me doy cuenta que Que es no- también Aprovechemos falso. para que nos enseñen aquí, todos, Sí. al menos 3 palabras o 5 expresiones como de hola, Sí, hola. de gracias, por favor. Hola. Mira, hola, Hola. Ok. ese es Teleantioquia. ¡Ay! Teleantioquia. Así, Así, monta el dedito. con ese dedo acá. Eso es. Ok. Teleantioquia, así es la seña de Teleantioquia. Hola, Sí, Teleantioquia. Mira,
Gracias. 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 Y aplausos. Y aplausos. Aplausos. Sí se los da. También es muy bonito manifestarles que muchas veces los límites no son exclusivamente de ellos. Nosotros nos sentimos limitados por no saber comunicarnos y hay veces tener el deseo de hacerlo. Así que es súper valioso abrir estos espacios para que despierte y motive no solo el que ellos sean incluidos, sino que nosotros mismos también nos incluyamos dentro de su vida. Gracias. ¿Cómo es que es gracias? Ay, gracias. Con mucho gusto. ¿Y admiración? ¿Admiración es qué? ¿Qué? Admiración. Así, admiración. Claro. Pero haga el gesto así como bonito. Es que yo como le a mí. decía, entonces las tres gracias, las tres gracias, ¿cómo sería? Eso le digo. ¿Cómo sería? Así. Lo que pasa es que ya ahí sí es distinto. Ya ahí sí es distinto porque esto es gracias de una acción que hiciste y te doy gracias. Sí. Y esto es las tres gracias de tres mujeres. Ay, ¿cómo es? Mujer. A ver. Tres mujeres. Tres Mujeres. mujeres. Aquí tócate la areta. Ah, 3 mujeres. ay, wow. Ay, qué Cierto, chévere. ya es diferente. ¿Viste? Pongámonos. O mujer así también. Ay, tres. Eso también es más fácil. Eso, es que ellos son los profesores. Gracias. Ellos son los que Me saben. encanta, yo quiero aprender. Pongámonos la meta pues de que aprendamos también un poquito. Listo. Gracias, gracias infinitas. Seguimos con más del programa, ¿les parece? Sí, me encanta. Ay, ya volvemos. No.